Bueno, Padre amado, Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por este hermoso día de reposo, donde una vez más nos permites estar aquí reunidos, porque tú nos llamas donde 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, tú estás en medio de todos nosotros, Señor. Gracias por tu bendición cada día, por la semana que pasó, por todo lo que tú tienes y has tenido preparado en cada familia, Señor. Gracias por mis queridos hermanos aquí porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Tú nos diste la vida. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y por tanto que tú tienes para cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea todo el honor y la gloria por todos los siglos y aún más eternamente y para siempre. Amén. Así que bueno, vamos con esta porción que titula la porción número 15 con el nombre Bo, que significa ve, entra. Y una vez más, el Eterno sigue preparando a la novia, a su Keilah, para recibir al novio y así levantar la Torá y a Yeshua la Torá viviente. Y bueno, la porción de esta lectura corresponde en el libro de Éxodo, capítulo 10 al capítulo 13. La sección de los profetas, el libro de Jeremías 46, del 13 al 28, y el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 1 al 16. Y también el libro de Juan, capítulo 19, del 31 al 37. Así que bueno, comienza con el capítulo 10 del libro de Éxodo diciendo: el Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y acá vemos que en una comprensión hebrea, todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá en los tiempos venideros siempre será explicado en el principio con su palabra, ya que también la historia bíblica es cíclica, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Y bueno, un texto que vamos a incluir en esta porción, vemos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 1 al 2, que dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que vemos en esta porción del libro de Éxodo, no es solamente un evento histórico real, sino que en el segundo Éxodo, para nosotros hoy en día, también es y será un cuadro profético del regreso inminente de nuestro amado Mesías, Yeshua. Por eso acá las normas de cómo caminar en sus caminos, las escrituras nos dicen que quien conoce a Moshe, conoce también al Mesías, como dice en Juan capítulo 5, del 46 al 47. Y acá vemos que su pueblo estará expectante ahí por su regreso y no temerá su pronta venida. Y como vemos ahí, un creyente o un pueblo también que ha estudiado, comprendido desde el principio todas las cosas y de donde ha salido también, sabrá el final de su historia. Entonces nuestro futuro está ahí emplazado en el principio, ¿no?, de la historia de nuestro pueblo Israel. Por eso el libro de Revelación, conocido como Apocalipsis,
es un reflejo del libro de Éxodo y profético, también como el libro del profeta Daniel. Por eso es muy, muy importante para nosotros hoy en día estudiar la historia del libro de Éxodo, ya que también encierra la revelación del mañana, del futuro, ¿no? Por lo que ha de venir. Por ello, también es importante cómo nos estamos preparándonos para el regreso de nuestro amado Mesías, Yeshua, ya que está modelado todo en la palabra también dada con Moshe, con el libro de Éxodo. Por eso vemos que Egipto es un tipo también del sistema corrupto con idolatría del mundo, que conlleva también y representa la esclavitud, las ataduras. Por eso mejor ser un pueblo que verdaderamente ha salido del Egipto, ¿no? Y de hoy en día. Y aún más no solo para salir de Egipto, sino que Egipto salga de nosotros, para que así podamos de verdad orar, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro amado Yeshua, Yeshua Hamashiach, como dice en hebreo. Y el libro de Isaías 46, versículo 10, que nos dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanece y haré todo lo que quiero. Y Eclesiastés 1:9, como vimos al inicio, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Así que vamos a continuar una vez más acá con donde nos habíamos quedado la semana pasada. Ahí la 7ª plaga. Ahora continuamos con la 8ª plaga, que es la de las langostas. Y esto se puede decir que también es un emblema, un símbolo de movimiento islam. Que bueno, vamos con Éxodo 10, del 1 al 20, que dice la plaga bíblica de las langostas. Le fue dado ahí al faraón otra oportunidad más. Como vimos, su corazón era duro ahí para comprender, para ser dócil a la palabra de Moshe por medio del Eterno, ahí para arrepentirse y para humillarse y así poder salvar a su propio pueblo. Mayores y más terribles calamidades que iban a venir, pero ni les hizo caso aún a sus propios oficiales. Como dice Éxodo 10, versículo 7. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirva al Eterno, su Dios, su Elohim. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya casi destruido? Esto le estaba diciendo al faraón, sus siervos ahí. Y el faraón le preguntó a Moshe, ¿quiénes irían con él para así poder darle su consentimiento? Y Moshe le dijo, hemos de ir con nuestros hijos y con nuestros viejos, nuestros hijos y sus hijos y su ganado, las ovejas, las vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para servir al Eterno. Pero el faraón quería dejar solo a los hombres, dice, dejar solo libres a los hombres, pero el Eterno vemos que tenía mejores planes, o todo o nada, decía, ¿no? Un mensaje ahí. Y una lección tan hermosa y especial, ¿no? Para nosotros hoy en día, cuando se ve que hay muchos creyentes que quieren tener un pie dentro y otro pie afuera del reino del Eterno, y esto es claro que no podemos servir a dos señores, nos dice. Si queremos servir al Eterno de verdad, tenemos que hacerlo con todo lo que somos, dice, y todo lo que tenemos. Y aquí las langostas, esta plaga terrible, era un ataque al dios de los campos y especialmente el dios de los cementerios también. Y acá las langostas terminaron el trabajo que fue hecho por la plaga del granizo. Y esta plaga también se burló, ¿no? Del dios protector contra las langostas y el Dios protector de las cosechas. Y acá vemos que el faraón tuvo que ir a Moshe para que pidiera a su Dios, al Eterno, que detuviera la plaga de las langostas. Así que lo hizo Moshe
pero el corazón del faraón continuó ahí endureciéndose aún más. La novena plaga, la oscuridad. Éxodo capítulo 10 del 21 al 29 dice que la siguiente plaga fue enviada sin aviso para el faraón, ya que el Eterno incluyó a Moshe para que extendiera su mano hacia el cielo, y dice que vino una gran oscuridad compacta ahí sobre todo el pueblo de Egipto, y ninguno podía ver nada, ni a su prójimo, ni podía dejar el lugar durante 3 días. Ahí dice que la oscuridad era terrible y la presencia del Eterno fue totalmente quitada para los egipcios, mientras que la luz de su protección, su presencia ahí continuaba sobre los hijos de Israel en el pueblo de Gosén. Ahí es decir que estaba ahí la presencia y la fidelidad del Eterno, que era con el pueblo de Israel, ¿no? Por eso Apocalipsis 21, 23, una vez más, si conectamos esta referencia, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Eterno la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Así que acá vemos la oscuridad, extingue ahí la luz, y sin luz cesa la vida. Y acá las escrituras nos dicen que nadie podía moverse, dice, estuvieron totalmente paralizados durante 3 días y sin el apoyo vital de la luz, aún en el aire ahí alrededor de ellos no se movía, el fuego no podía ni arder. Esta plaga fue tan terrible que hasta se podía palpar la oscuridad, dice. Y acá es como una alerta, como cosas así quizá pueden venir pronto a la tierra, ¿no? Y solo aquellos que guardan la Torá con el Mesías, y aún más lo que estamos haciendo, recordando las fiestas bíblicas, ellos solamente serán protegidos de todas estas plagas y calamidades. Por eso la plaga de la oscuridad fue un ataque también al dios que adoraban los egipcios, al dios Sol, que se creía que era ahí el padre físico ahí de los faraones, y el faraón se suponía ahí que era el rey de todos los dioses, según ellos. Y si ponemos otro dato más, acá los padres también de la iglesia cristiana primitiva que reconocieron al emperador Constantino y lo vieron también como un dios sol, ¿no? Que fue terrible lo que pasó con Constantino. Ahí les dejo de tarea para poder tener más símbolo, significado con este personaje Constantino, ¿no? Lo que dio a fin al imperio romano, ¿no? Así que Constantino creyó esto de tal manera que cambió el calendario bíblico lunisolar por el calendario solar, para que así el pueblo le rindiera culto a él y se apartara de estar ahí presentando atención al Eterno, al Dios de Israel. Por eso se estableció el domingo, ¿no? El mal llamado Día del Señor, ¿no? Por lo tanto, el cristianismo más tarde empezará a celebrar por eso el domingo en lugar del día de reposo conocido como el Shabbat, que fue la consecuencia ahí de que la casa de Efraín, la casa del norte, a diferencia de la casa del sur, Judá, el Eterno castigaría al cristianismo, ¿no? Con tener que aceptar ahí la celebración del día domingo, ¿no? Y el Señor, el Eterno, desde el principio sí que fue y ha sido y será siempre muy claro que su día de reposo es el día séptimo, conocido para nosotros como el Shabbat. Así que sin el calendario lunisolar, hay el calendario bíblico del Eterno, que es para dirigir y guiar ahí al pueblo del Eterno. Si perdería su herencia, su identidad, y como el cristianismo comenzó a ver las celebraciones, las fiestas ahí, otras fiestas como algo extraño y raro, decían, no, tú estás judaizando, no, haciendo otra cosa, no, que no tiene nada que ver con ellos, sino que acá es introducir
las fiestas bíblicas, no las fiestas paganas como dice el mundo, ¿no? Como el Año Nuevo, Navidad, Semana Santa, ¿no? Y el calendario lunisolar del Eterno establecía los tiempos de sus Moadim, sus fiestas, que sin las fiestas del Eterno, mal llamadas ahí las fiestas de los judíos, los cuales se llaman también el camino de justicia, es en verdad, y este es el camino hacia la santidad, ¿no? Que es Kedushá. Y sin la recepción también de los días de luna nueva, conocido como Rosh Hodesh, que marca el inicio de cada mes. Sin ello, ¿cómo puede el pueblo del Eterno también seguir o conocer sus caminos y adorarle aún a sus tiempos, ¿no? ¿Cómo pueden tener un encuentro con el Eterno si no se conoce? Por eso es importante recibir cada inicio de mes, cada Rosh Hodesh, ¿no? Recordar que es una mitzvah, un mandamiento, que en hebreo es hukim, un mandamiento debido al cumplimiento para el Eterno. Por eso se lee también el Salmo 81, hay versículo 3 al 4. Tener una gran importancia sobre Rosh Hodesh, cada inicio de mes, porque hay una fiesta del calendario bíblico en hebreo del Eterno que no se ha cumplido aún y que cae en primero de mes, como uno puede imaginarse cuál ya es, ¿no? La fiesta de las trompetas, conocido también como Yom Teruah, ya que es una tremenda coincidencia que cae siempre en el primer día de cada mes, y a saber el séptimo mes, que es entre el mes de septiembre, octubre, para dar ahí paso a todas las demás celebraciones como Yom Kippur, Sukkot o Sheminit Atzeret, que es la entrega de la Torah y de todos los libros en esta sección de los 5 primeros libros que estamos haciendo, y no sabemos si el día ni la hora en que vendrá nuestro amado Mesías Yeshua, pero sí sabemos en qué fiesta él ha de regresar, en una fiesta de Yom Teruah. Así que, ¿qué está pasando en el mundo? Una gran confusión, y aún más en las congregaciones, en cualquier lugar donde no se practica la palabra, la Torah, los 5 primeros libros que nos dejó Moshe. Por eso estas fotos afirman la llamada a la iglesia, a la novia, a su Keilah, que pasará por la gran tribulación. Y esto, bueno, no es para alarmar, recordemos, sino para pensar y prepararnos más y más en la palabra, ¿no? Mejor estar siempre preparados para estar listos para Él. Y el famoso ahí tema del arrebatamiento, conocido como Natsal, que la novia será levantada y no raptada, ojo, si es antes, en medio o al final de la gran tribulación. Lo más importante es ser parte de estas 5 vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas, con aceite, por si tardara, ¿no? Algo en llegar el novio, el esposo, que es Yeshua. Por eso la parábola de las 10 vírgenes en la Biblia son las vírgenes que son prudentes, ¿no? Por eso la tribulación y la gran tribulación. Sin entender ahí proféticamente, ahí alguien, las fiestas del Eterno, será casi imposible entender el tiempo de la gran tribulación, ya que requiere todo un estudio sobre este tema, ¿no? Por eso la gran tribulación, ahí con lo que fue también este personaje que les comenté de Constantino, él trató de borrar todo recuerdo de las fiestas del Eterno. Y si lo comparamos en este tiempo, el mundo quiere cambiarlo todo del Eterno. Y acá con las fiestas entre su pueblo, fueron arrojados ahí al caminos de oscuridad, y establecimiento del calendario solar funcionó ahí para algunos ser engañados en adoración ahí al culto a Babilonia, como son las fiestas ahí paganas o cambiando en la Pascua por Semana Santa, el domingo y otras fiestas que la Iglesia Católica lamentablemente ha programado
y aún más declaró oficialmente. Y Constantino ahí aún nombró a días de la semana también según los nombres de dioses babilónicos y romanos, para que el pueblo rindiera honores a esos tales dioses y los adoraran todavía. Y recordar también que según Génesis, los días no tienen nombres, sino números. Hay números ordinales, día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, día de la semana, a excepción del día de reposo, Shabbat, séptimo día. Mismo quien también encargó de nombrarlo, puesto que es su día, el eterno, y que debe ser también nuestro día de celebración y no el mal llamado domingo, como lo dice. Por eso el eterno Dios de Israel, el día de esta fiesta semanal es siempre el día de Shabbat. Por eso el Shabbat comienza a la caída del sol, el viernes por la tarde, hasta la caída del sol del sábado por la tarde, 24 horas completas. Toda la celebración sustituyendo al Shabbat ahí que se hacen en domingo son una idolatría y una falsa doctrina ahí a Levítico 23, por eso observemos Levítico 23 del 1 al 2, no dice que estas fiestas son fiestas solemnes del Eterno, que nadie nos engañe, no diciendo que son fiestas de los judíos o son fiestas diferentes, fiestas a guardar, que no son, no. Por eso el día de reposo es importante. Y la diferencia entre celebrar y guardar también es otro tema. Por eso, ¿cómo estamos guardando sus fiestas? Muchas personas dan la bienvenida así al día de reposo, todos los viernes al caer el sol, celebran, pero no lo guardan, dice el Eterno, ¿no? Ahí quizá no en su palabra. Guardar significa algo más que hacer una comida especial, reunirse, y bueno, ahí hay que pasar de celebrar a guardar, porque eso nos santifica. Este es en sí un mandamiento y eso implica, entre otras cosas, estar sin trabajar, ¿no? Siempre que no nos obliguen, ¿no? Ahí en el trabajo al menos, ¿no? Sin encender fuego, sin tocar ni hablar de dinero, trabajo, sin hablar mal de nadie, no hablar de problemas, discursos, temas teológicos, etcétera, ¿no? Recordemos, Shabbat es un espacio y tiempo Kadosh, santo, apartado para el Eterno, para Yeshua. Hay que concentrarnos en lo positivo, en su estudio de la palabra, la comunión positiva como hermanos en la fe, familia, creyentes en Yeshua, como lo hizo con sus discípulos, ya que es una excelente disciplina, bendición que elimina y aún más efectivamente elimina el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana, que ayuda a desconectar de todas las cosas terrenales de este mundo que buscan cargar, ¿no? Y esto simplemente nos eleva a la eternidad, al cielo. Como dice también Hechos 16, versículo 13. Un Shabbat, el sábado, como lo conocemos, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y acá es la Keilah de Yeshua, su novio. También se puede reunir en el campo, ojo, también para celebrar el día de reposo. Y el apóstol Pablo, ahí nunca, ojo, que no celebró el día domingo. Bueno, el día domingo es para un día de trabajo, sí, o para un compartir en familia, por ejemplo. Otras cosas entretenidas para compartir sanamente, etcétera. Si uno así lo decide, ¿no? El día siguiente después del día de Shabbat. Así que bueno, acá son textos claros ahí para tener presente que nos habla Moshe de las fiestas solemnes. Y ahora continuamos con la 10ª plaga, ya para terminar estas terribles plagas. La muerte de los primogénitos, Éxodo capítulo 11 del 1 al 10. Y esta, como vemos, fue la última y definitiva plaga sobre Egipto. Y ahí, fin para todo Egipto. Bueno, aunque vemos ahora por este tiempo otro tipo parecido, ¿no? Pero igual,
ese Egipto del faraón vemos que va a caer, ¿no? Así que la muerte del primogénito era un ataque al faraón. El dios, el rey y el faraón estaba ahí considerado como un dios, de igual manera que su primogénito, que sería su sucesor al trono. Y los primogénitos de la persona o animales en general eran generalmente adorados ahí, y el faraón era considerado una encarnación al dios Sol, como el dador de la vida, puesto que era considerado un dios. Se decía cuando él moría, ahí un dios de Egipto que hubiese muerto, de según él. Por eso Moshe entregó la última advertencia ahí de parte del Eterno acerca del juicio que había de venir sobre el faraón. Inmediatamente después dice que preparó al pueblo de Israel para su redención, ya que en el juicio estaba su liberación. Había que seguir ciertas líneas maestras para esa noche de liberación, ¿no? Estas líneas maestras deberían ser en sí recordadas cada año en la misma fecha, y aún más a través de todas las generaciones. Que en nuestra propia generación hoy en día, la fiesta que es conocido para nosotros como Pascua, Pesach, la fiesta de panes sin levadura, son las fiestas del Eterno, que son encuentros proféticos también que contienen la revelación de redención del único que puede redimirnos. O sea, Yeshua, Él es el Mesías, ¿no? Que puede salvarnos, redimirnos de todo. Por eso ahí aplicaron, ahí dice también la sangre del Cordero. Líneas maestras para la fiesta de Pesach. Por eso en Éxodo capítulo 12 del 1 al 28 y luego del 43 al 49, esto marca historia, ¿no? Hasta ahora en nuestros días. Por eso la redención siempre nos va a guiar lejos de la oscuridad y el reino de la muerte, hacia la luz infinita del Eterno, que es el reino de la vida, porque todos en sí pasamos procesos, pero igual seguimos esperando que alguien nos rescate ahí en especial si viene de la mano del Eterno, que recibirá ahí, todo tiene su tiempo perfecto. Y el pueblo de Israel por eso tuvo que salir de Egipto en el momento exacto, el cual ahí había sido revelado desde el tiempo de Abraham, como dice Génesis 15, ¿no? Y en la preparación para la fiesta también de Pascua, Pesach, el día 10º del primer mes. Los israelitas dice que tenían que apartar un cordero macho de 1 año en su casa, ya que solo una mascota puede llegar a tener un lugar en nuestro corazón, ahí como alguien preferido, ¿no? O especial. Y trayendo ese cordero a nuestra casa tendría un efecto similar, ¿no? Quizá uno se encariña mucho, ¿no? Con el cordero inocente, como un lazo de relación personal, ¿no? Que ya era el corderito en esencia, ¿no? Que iba a ser parte de la familia. Quizá ahí era difícil entregar el animalito, ¿no? Sabiendo que tenía que el israelita que sacrificarlo, ¿no? Por sus propias manos. Ahí es como una referencia que tenía que sacrificar ahí todos los pecados, ¿no? Que tenía. Como dice en Éxodo capítulo 12, versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y acá vemos que también la palabra casa era una referencia del Mishkan, el tabernáculo, o Beit HaMishkan, que es el templo en nuestros corazones, con Yeshua. Vino ahí para ser nuestro cordero de Pesach, el cordero pascual, como dice también Juan, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Yohanan, Juan, a Yeshua que venía a él y dijo: este es el cordero del Eterno que quita el pecado del mundo. Acá vemos que Yeshua entró a Jerusalén el 10º día del primer mes, y él fue a la casa de su padre y fue examinado durante 4 días, cumpliendo así las escrituras de Éxodo, de que los corderos tenían que entrar en las casas
el día 10 en el mes en que habían de ser examinados. Así que vemos también en Lucas capítulo 18 que tomaron un cordero en honor ahí a los 12, que les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y aquí la pregunta que hace la gente acerca de quiénes mataron a Yeshua, Jesús de Nazaret, es un punto hasta incluso irreverente. No fueron ciertas personas quienes mataron a Yeshua, sino todos nosotros somos como culpables de su muerte. Y acá Yeshua eligió entregar su propia vida, como dice en Juan 3:16, que declara: así conocemos su amor, que Yeshua Hamashiach entregó por su propia vida, ahí voluntariamente por nosotros. Juan capítulo 10, versículo 18. Por eso Yeshua murió y se entregó voluntariamente a causa de nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo, murió nuestra muerte. Él es el Cordero de Pesaj, por eso Él es quien nos va a traer redención. Él es nuestro Redentor, nuestro todo, que no hace falta ningún otro sacrificio por nuestros pecados que han sido consumados por completo. Por eso Yeshua, que es de la casa de Judá, del linaje del rey David, tribu de Judá, vino a ser el pariente redentor, ¿no? Como dice también Éxodo 12, versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y acá 2 postes que son palos hicieron también un madero en la cruz. Juan 10, 7 al 9, volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no son los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y acá vemos, los israelitas tenían que aplicar la sangre usando las plantas de hisopo. Y esto era un cuadro profético de la crucifixión de nuestro Mesías sobre el madero, como dice Juan 19, del 29 al 30, también poniendo un hisopo ahí que iba a ser consumado por la cajal, ¿no? La novia, que él iba a ser inclinado ahí su cabeza, que iba a entregar su espíritu por todos nosotros. Y la sangre tenía que ser aplicada sobre los dinteles, postes ahí de las puertas de todas las casas del pueblo y de la entrada, que representan 2 casas de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel son unidas a través del dintel. Y Yeshua, que es el Cordero, el mediador del cielo y la tierra, la restauración de la unidad en el tiempo del fin, que claramente aquí es que todas las 12 tribus es como un cuadro de las 12 puertas, las cuales nos llevan a la Nueva Jerusalén, el pacto de umbral. Por eso acá vemos que la casa representa cuando nosotros somos obedientes, estando en la casa del Eterno bajo su cobertura. También representa cuando Yeshua vive en nuestros corazones y Él es el Maestro, Señor y Salvador de nuestras almas. Y seremos salvos de nuestros enemigos, como dice el libro de Ezequiel 37, Efesios 2, Ezequiel 48 y Apocalipsis 21. Así que ni un hueso del Cordero Pascual se podía romper, como dice Éxodo 12, versículo 46. Y esto era una profecía acerca del cuerpo de Yeshua, de que ninguno de sus huesos sería roto en su muerte, sino que también era una profecía acerca de las 12 tribus de Israel, ahí que componen al cuerpo completo de Yeshua, que ninguna tribu faltará. Aunque haya sido rota o separada del cuerpo principal, todas las 12 tribus están completas con él.
ya que su muerte fue para rescatar a las 12 tribus de la casa de Israel, que están en todas las naciones, ya que ninguno de sus huesos fue roto en su muerte, ¿no? Como ahí vemos en Juan capítulo 19 del 32 en adelante, bueno, que dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Yeshua. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así que vemos que el ángel de la muerte preservó a las casas que tenían la sangre del cordero. Éxodo 12 del 8 al 13, que es una referencia ahí de los alimentos que iban a comer en la fiesta de Pesaj, ¿no? La carne asada al fuego y panes sin levadura, que iban a comer con hierbas amargas, ahí lo comerán, dice. Así que Pesaj, Pascua, es un cuadro profético que revela la verdad del tiempo y del fin. Entonces debemos de celebrar este memorial todas las fiestas de generación en generación, ¿no? Los líderes en la iglesia primitiva ahí quitaron la obediencia de la fiesta de Pesaj del Eterno en el año 325. Bueno, ahí un dato: el concilio de Nicea, bajo el liderazgo de Constantino. Ahí recordar que Constantino era un adorador del dios Sol, que cambió la fiesta de Pesaj por Semana Santa y más tarde oficialmente por la Iglesia Católica y después copiada por el mundo protestante, ¿no? Y hoy en día vemos que más y más personas están retornando y abrazando las palabras proféticas de Moshe, y la verdad que ahí encerradas en ellas, restaurando así la verdadera celebración de la fiesta de Pesaj, que es la Pascua del Eterno. Así que Pesaj no era solamente la noche en la que el ángel de la muerte pasó de largo de las casas del pueblo de Israel, sino que también era una celebración, una santa convocación para el pueblo de Israel, que tenía que comer cordero asado con hierbas amargas, cebollas, rábanos, muy importante esta verdura. Que dice, hay un dato más profundo ahí que les doy. El rábano dice que es como un símbolo, algo con el Mesías, que conecta ahí. Pero bueno, los que gustan buscan. Ahí dice que sus letras, su forma es como algo parecido al nombre del Mesías. Por eso comer rabanitos es como una fórmula para quitar todo el andriafeno, esto que se pusieron en del famoso COVID. Ahí es como que tuvieran un metal dentro de su cuerpo, y comer rabanitos, el jugo del rabanito elimina todo ese óxido del cuerpo. Grafeno. Así que esto también es como algo divino del Eterno, las verduras ácidas, como este caso que les pongo de los rabanitos. Así como que también comieron todo con panes sin levadura. Acá las hierbas amargas representan la esclavitud bajo los egipcios, y el matzá, que es el pan sin levadura, en forma de una torta fina y que representa la pureza de la palabra del Eterno en nuestras vidas sin pecado. Y el cordero asado en fuego representa a nuestro Mesías Yeshua. Y hoy en día en algunos hogares judíos también se sirve, ahí dice pavo, otra clase de carne en lugar del cordero. Y ahí su argumento para ello es que el mandamiento no es ya válido según ellos porque el templo fue destruido. Pero es una gran equivocación ahí en comprender que con la venida de Yeshua, el templo ahora está dentro de todos nosotros, puesto que somos nosotros esa representación al templo. Y acá las autoridades rabínicas tempranas ahí minimizan el énfasis de la Pascua, ¿no? Y la representación del Mesías, ya que han reemplazado el cordero. Ahí el mandamiento del Eterno de comer cordero asado al fuego vino también cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto, antes de que ningún tabernáculo o templo rabínico existiera. Y estos son datos, bueno, para la fiesta, que bueno, hay que tener presente, ¿no? Y el Cordero del Eterno, que Yeshua, estuvo y está siempre con su pueblo. No hubiese o no hubiese un templo físico presente,
Sin el Cordero Pascual, la revelación de nuestro Mesías, nuestra salvación, redención, se pierde ante un pueblo que todavía está buscando a su Mesías. Y ahí como que suena a la marca ahí de la bestia, ¿no? Que quizá es como que ya está aquí, no lo podemos asegurar, pero igual es importante para nosotros escudriñar toda la escritura. Como vemos Apocalipsis 13, versículo 8, la adorarán. Acá es en honor ahí a la bestia del Apocalipsis que se menciona. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Eterno y que el Espíritu del Eterno está en vosotros? Si alguno destruye el templo del Eterno, el Eterno lo destruirá a él, porque el templo del Señor, Yud-Hei Bat-Hei, el cual sois vosotros, santo es, Kadosh. Por eso, bueno, importante que cada familia, cada persona esté acompañando esta fiesta, ¿no? Buscando en oración. Si está solo, bueno, en su familia ahí, buscar la oración con el Padre Eterno para que le dirijan cómo mejor hacer este memorial, que es muy importante, la fiesta de Pesach y todas las fiestas. También que está pasando en el pueblo gentil, conocido como los que necesitan guardar también ahí la palabra, los mandamientos con los libros de Moshe. Vemos que los llamados primeros padres de la iglesia eliminaron ahí la celebración de Pesach, dejando al pueblo ahí sin una visión clara y aún más sin corazón, ¿no? Acerca de lo que es su identidad con el Mesías y su camino, ya que dejó a muchos creyentes ahí sin conocimiento de su herencia, que corresponde ahí para las 12 tribus, ¿no? Por eso acá este personaje Constantino impuso ahí la celebración de la Semana Santa, ¿no? Pagana, y yo diría, ¿no? Que 300 años después de la muerte de Yeshua, ahí pasó todo esto, ¿no? Pero recordemos que Yeshua nunca enseñó que celebrara ahí la Semana Santa, ¿no? Sustituyendo así como la Pascua judía. La celebración esta conocida como Semana Santa era una costumbre pagana de Babilonia, cientos de años antes de que naciera el Mesías, y es por lo tanto una celebración que era considerada a una diosa de la fertilidad en el equinoccio de primavera, y el huevo, el símbolo que era mojado, dice, en sangre de sacrificios humanos dedicados a esa diosa, no terrible. Y de allí viene el símbolo también del huevo, y en Cataluña hay una ciudad ahí que era conocido entre los catalanes como el día del mono o de la mona, ¿no? Él también, bien ahí vemos que hay muchos escaparates, cosas del mundo, ¿no? Que está volando ahí la cabeza, ¿no? Y tiendas con juguetes, cosas extrañas, en honor a la Semana Santa, ¿no? Y esto lo vemos hasta en estos tiempos. Seamos un pueblo que no sustituya al Cordero del Eterno con tradiciones paganas e idolátricas, sino que al contrario, mejor estar en obediencia al Eterno, saber adorarlo, recordando el mensaje profético que tiene la celebración de Pesach, poniendo en el centro al Cordero, que es con Yeshua, que él quitó el pecado del mundo por amor a todos nosotros, ¿no? Y acá los israelitas en Gosén obedecieron el mandamiento del Eterno y pusieron la sangre del Cordero sobre sus dinteles, postes, puertas, ¿no? Como la cruz, comiendo el cordero también asado, las hierbas amargas y aún más el pan sin levadura. Así fueron ellos salvados, mientras que los israelitas estaban ahí seguros
en sus casas, el ángel de la muerte destruyó a todos los primogénitos de Egipto, no es el mundo, a todos los primogénitos del mundo. Ahí quizá un día va a pasar así. Así que la ley del pecado y de la muerte eterna fue destruida y no tiene ningún poder sobre nosotros siempre y cuando estemos bajo la obediencia y autoridad del Eterno, Yeshua, su Torah. Entonces vivimos en sus caminos y aprendemos sus leyes que nos van a traer redención y vida en abundancia. Ahí el pan sin levadura es un símbolo a Yeshua también. Si la llamada Santa Cena es un memorial también recordatorio de la cena de Pesach, entonces, ¿qué celebraban los israelitas a partir del 14 de Aviv, el día que salieron de Egipto y por todas las generaciones hasta nuestros días? Simplemente fue la misma celebración que celebró Yeshua días antes de ser crucificado. Entonces, acá una pregunta, ¿qué tipo de pan usó Yeshua en esta celebración? El único pan que se podía comer en la celebración, que era el pan ácimo, es decir, sin levadura, pues cualquier creyente sabe que la levadura representa el pecado y Yeshua no tenía pecado alguno. Por eso, a partir del día anterior de Pesach, ya no se puede comer pan con levadura, ni los 7 días siguientes, como dice Juan 6, del 32 al 35, que dice así. Yeshua les dijo, de cierto os digo, Moshe no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del Eterno es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Maestro, danos siempre este pan. Yeshua les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso Pesach es una celebración para celebrarla por todas las generaciones, en todos los tiempos, todos los creyentes, discípulos de Yeshua, y no como enseñan algunos que solo los que tengan ascendencia judía o otras costumbres, ya que esto es falso, no todos son bienvenidos. Así que Yeshua es el Cordero sin pecado del Eterno. Y como dice Primera de Corintios 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestro Pesach, Pascua, que es el Mesías Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Y acá nos dice 7 días de purificación, comiendo 7 días panes sin levadura, que representa la consagración personal de un creyente. Y es un indicativo de que si alguien quiere ser aparte del reino de las tinieblas y del pecado cada vez más, para dedicarte por entero en cuerpo y alma a Yeshua y a su reino, reino de vida, obediencia a sus mandamientos. Vemos que en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una congregación israelita gloriosa y que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, kadosh y sin mancha. Así que el éxodo de entonces, nuestro éxodo hoy en día, pero aún más mayor, ¿no? Y su liberación es nuestra liberación. Yeshua es nuestro libertador que un día vendrá. Y Yeshua vuelve por su novia, ¿no? Y seremos entonces esa novia que está esperando o una novia que está preparada. No conoce a alguien los caminos, las fiestas de su novio, ¿cómo puede estar preparada esa persona para el regreso, no? Por eso la completa redención de la novia no solamente va a resultar en una boda, sino también apresura el comienzo del reino milenial mesiánico, que es ahí que tenemos que ser hallados en obediencia, ¿no? Diseñados con la palabra del Eterno, que es su Torah.
Por eso que el Eterno nos ayude a guardar sus fiestas, como las que se aproximan ahora. Así que las bodas del Cordero un día se ha de establecer en esta tierra, ¿no? Como en Éxodo 28, versículo 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos. Kedushá, santidad al Eterno. Entonces, ¿cuál es el sello en nuestro corazón? Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra del Eterno, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Importante, acabemos recordar que la bestia y su imagen tienen que ver mucho con el Islam y sus seguidores. Entre ellos está el Vaticano con el Papa a la cabeza y también conocido como el ecumenismo, el paraguas de todas las religiones, y por último el globalismo, conocido como el nuevo orden mundial, del que se había mucho visto últimamente, ¿no? De dónde saldrá también el antimesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Y bueno, ya para terminar, estando firmes, preparándonos para su inminente venida, que vienen por su pueblo, por su novia, su especial tesoro. Vemos cómo terminaron, después de todo, los egipcios, que confiaban en su faraón, en su poder, en sus riquezas, en sus dioses, pero cuando las cosas se pusieron aún más trágico, mucho más terrible, todo aquello que había sido la base de su confianza, de su fe, de los egipcios, se les vino abajo, ¿no? Como en 1000 pedazos. Dice que les vino el pánico, el temor y la desesperación aún más. Y no hubo nadie que le ayudara. Su orgullo, terquedad fue tan grande que todos fueron aniquilados. Así que vivimos tiempos parecidos hoy en día. Las cosas están empezando a ponerse cada vez trágico o peor, ¿no? Y de seguro que se pondrá mucho peor, ¿no? Que se puede entonces nosotros, como que seguimos la escritura y vemos, tenemos familia, amistades que no conocen, quizá nos preguntamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y aún más con nuestra familia, ¿no? Que es nuestra base importante, ¿no? ¿Y dónde está nuestra seguridad entonces? Nuestra confianza. ¿Qué podemos pensar? Salmo 91, versículo 8 al 11, o completo, ¿no? 91. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando comience la gran tribulación? Si es que no ha empezado todavía. Alarma, recordemos lo que pasó el 7 de octubre en el sur de Israel. Tremendo. Todo una masacre de este grupo terrorista Hamas. Por eso tenemos que doblar rodillas, que nuestra boca confiese, declare que solo Yeshua Hamashi es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 10 al 11. Y recordemos primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Muy importante. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho.
y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Amén.